buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la agenda académica en el marco de la exposición dedicada a Virgilio Barco Vargas. Muchas gracias a los asistentes, gracias al público aquí presente y sobre todo muchísimas gracias a nuestros invitados especiales en la tarde de hoy. 4 personas sumamente valiosas por los testimonios que nos pueden compartir hoy acerca de su visión sobre los diferentes temas que involucran el desarrollo de la temática preparada para hoy en el marco de esta misma exposición y que además nos permiten traer al presente, a la actualidad, una discusión acerca de la ciudad, acerca de su planificación, acerca de esa visión desde tiempo atrás de cómo Bogotá iba a crecer, se iba a consolidar, qué se iba a necesitar para lograrlo, cuáles iban a ser los instrumentos de planeación y de qué manera se logra finalmente concretar bajo la dirección de Virgilio Barco en su momento. Esos invitados son, comenzando por el extremo del fondo, José Salazar, está Rafael Obregón, Doris Tarchópulos y Daniel Bermúdez. Todos expertos en temas de ciudad, en urbanismo, que de alguna manera fueron unos más que otros cercanos al propio Virgilio Barco, asesores a su manera, quien les encomendó diferentes responsabilidades y sus conceptos, o que por otro lado lo han estudiado, no solo a él, sino a ese tema mucho más amplio sobre la planificación urbana, sobre esos instrumentos de planeación que fueron esas herramientas que hicieron posible tantas modificaciones y tantas innovaciones en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, señores y damas invitados, por aceptar esta citación. Tenemos básicamente 4 temas en esta agenda académica, como se anunció previamente en la divulgación del evento. 4 temas que por supuesto están relacionados entre sí, que podemos intercalar en diferente orden, pero que de cualquier forma pues quisiéramos tratar de abordar. Por un lado, está esa noción del plan de integración urbana. Cómo proyectar la ciudad a partir de los factores físicos, económicos, sociales, humanos y culturales. Hay una primera sombrilla, un primer marco mucho más amplio, dentro del cual hacer un intercambio de ideas. Segundo, el plan vial y las canalizaciones como vehículo para la construcción de lo público, como incluso está incorporado a esta misma exposición en el extremo fondo del espacio, esas obras de infraestructura que fueron profundamente articuladoras y necesarias, no solo para resolver una serie de inconvenientes medioambientales en el sentido de inundaciones y manejo de aguas lluvias, sino también las conexiones entre la ciudad, las conexiones viales que tejieron el territorio. Tercer punto, la Ley Novena de 1989, por la cual se dictan normas sobre los planes de desarrollo municipal, y también la compraventa y expropiación de bienes, y se dictan otras disposiciones. Este mecanismo legal para hacer posible una serie de intervenciones como las que nos reúnen hoy en el objeto de la exposición. Y finalmente, también con la participación de 2 de los invitados, el proyecto de Ciudad Salitre y cómo eso reúne el concepto de una ciudad dentro de la ciudad, o es un modelo, una estrategia de ciudades dentro de las ciudades, tratando de acercar a los habitantes de un sector las diferentes necesidades en equipamientos, en salud, educación y demás actividades cotidianas para tratar de acercar y compactar al menos el funcionamiento de comunidades sin implicar grandes desplazamientos. Es la idea. Cómo esas ciudades dentro de la ciudad fueron un proyecto y un modelo de gestión urbana que hoy en día, décadas más tarde, es algo todavía vigente en todo el mundo. Esa noción de la ciudad de a pie, la ciudad de 15 minutos, la ciudad más próxima en medio de una trama urbana muchísimo más amplia. Entonces,
estimados invitados. Con esos 4 temas en mente, podemos empezar por el primero, sobre el plan de integración urbana, si lo consideran pertinente, o, si ustedes lo quisieran, tal vez una iniciativa de un orden diferente. ¿Alguien toma la palabra? Doris, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar en esta casa de estudios, haber participado de esta exposición donde se recogen una cantidad de ideas en el ámbito político, técnico, económico e incluso de una visión del mundo. Y también un honor estar acompañada por mis contertulios. Para hablar sobre el plan de integración urbana, a mi modo de ver y por lo que me ha tocado estudiar el urbanismo de Bogotá y por lo que han escrito ya otros profesores en este sentido, el planteamiento de Virgilio Barco como alcalde es todavía revolucionario en la medida en que él pretende unificar la planificación física a la planificación económica, social y de todos los demás componentes de la ciudad. En ese sentido, él dice que sí, que el plan de Le Corbusier que había hecho 10 años antes estaba muy bien, en tanto que era un plan que preveía la expansión de la ciudad y sobre todo la construcción de lo público, en tanto infraestructura vial, en tanto a vivienda pública, que es más en lo que se centra el plan de Le Corbusier, en la construcción de lo público. La construcción de la red de mercados, por ejemplo, mercados públicos. Y él dice que eso habría que complementarlo con la planeación económica y social influenciado por el trabajo de Leclerc Kerry. En este librito, que parece librito, pero no de forma peyorativa, sino por su presentación, Virgilio Barco, se titula La administración de una ciudad moderna, plantea incluso algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar acá. En el capítulo 6, Preparando el futuro, dice: el criterio con que adelantamos la planeación integral de las realizaciones físicas y humanas no comprendía solamente las tareas que podían ser realizadas en el curso de una administración. Había que pensar también en el futuro y hacer que cada tarea realizada, que cada obra cumplida, que cada disponibilidad a los servicios públicos fuese apenas un paso adelante para que la ciudad estuviese en mejores condiciones para afrontar los problemas y las necesidades de mayor magnitud que determinarían la aceleración de su crecimiento y de cada día más apremiantes y justificadas aspiraciones de la comunidad. Eso tiene toda la vigencia del mundo, en tanto que las administraciones recientes se inventan una nueva Bogotá cada 4 años, un plan de ordenamiento territorial cada 4 años, como si cada 4 años fuera una nueva ciudad con distintos problemas, con distintas cuestiones a solucionar, ¿no? Y eso tiene toda la vigencia en ese sentido, en tanto que lo físico, lo humano y lo social, pues tendría que tener continuidad en cuanto a las políticas públicas. Y además, yo creo que es pionero en cuanto a lo que los científicos sociales o los científicos dedicados a la política, de ciencias políticas, hablan de la territorialización de las políticas públicas. Eso es muy importante porque generalmente las políticas públicas son una frase, un objetivo con un presupuesto, pero no tiene lugar en el espacio, no tiene lugar ni está dirigido a una comunidad concreta, ¿verdad? Y eso se presta también para que la inversión se disuelva o incluso desaparezca. Por lo tanto, ese plan integral que propuso el alcalde Barco no solamente tuvo que ver con la construcción de grandes infraestructuras que podemos ver
en el plan de transformaciones. En el periodo como alcalde hizo una cantidad de obras que yo creo que hoy en día son incomprensibles. Creo que todavía es la hora que vemos las puestas, los herramientas de las telas verdes de las obras que inauguró Peñalosa y que todavía no se han podido terminar. No sabemos por qué, pero que en un periodo muy corto fueron capaces de ser terminadas en varios ámbitos, en el ámbito educativo, equipamientos, en el ámbito de bibliotecas, también equipamientos, todo de lo público, en el ámbito de la vialidad y las canalizaciones de las aguas que inundaban permanentemente la ciudad, completar vías, completar la malla vial, parques por todas partes y ojalá parques vinculados también a los colegios. Hay algo muy importante aquí, que yo creo que eso le da la palabra a José Salazar, en tanto que dice que, ojo, la ciudad no es solamente un ente aislado. Esto de la planeación integral hay que proyectarlo a las regiones y al país. Y está aquí. Bueno. Dios mío. A mí me supone que me tocaba hablar de la ley de reforma urbana, pero yo voy a hablar de lo que acaba de decir Doris, porque me parece que ese es uno de los puntos más destacables de la alcaldía de Barco y que poco se ha mencionado, y es ese intento por vincular la ciudad al desarrollo nacional. Es decir, bien sea porque quien escribió eso fue Kerry o lo que fuera. ¿Cómo? ¿Un comprimido? Bueno, démoslo aquí porque yo me pego unas embolatadas con los comprimidos. Pero ese es un punto que a mí me parece fundamental, porque no solamente se estaba pensando en qué va a ser el futuro de la ciudad, sino cómo la ciudad era el motor económico de un país. Y en un momento en el cual el gran énfasis estaba en la agricultura, el gran énfasis estaba en la exportación de café y este tipo de cosas. Entonces, pensar en una ciudad que tenía la capacidad de vincularse y de transformar el país, ¿sí? Es una cosa que me parece absolutamente fundamental. Y ese pensamiento, digamos, que se concreta en un pedido que hace el alcalde Barco en una forma casi, aquí está, pero no me acuerdo en dónde. Y es, ¿por qué Colombia, que es un país de ciudades, en el año 68, cuando estábamos, seguramente tendríamos el 50 y pico % de población urbana y el poquito menos del 50 en población rural, pero ya éramos un país de ciudades? ¿Por qué somos un país de ciudades sin política urbana? ¿Por qué el gobierno nacional no sabe qué hacer con las ciudades? Nunca ha sabido qué hacer. A veces quieren un metro elevado, subterráneo, lo que sea. Da igual. ¿Sí? No tienen ni idea qué hacer con las ciudades. El gobierno nacional nunca se ha preocupado de las ciudades. Las ciudades era un problema que cuando uno llegaba a planeación nacional, cuando empezamos a hacer la ley 388, que era después de la ley 9ª, ¿sí? Lo primero que nos dijeron, el problema de las ciudades es de las ciudades. Eso no es un problema nacional. El problema nacional son los problemas gruesos, ¿no? Los del campo, la tasa de cambio, etcétera, 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 todos los temas, digamos, que siguen siendo los problemas nacionales. El problema de las ciudades no existe y resulta que en las ciudades hoy en día vive el 80% de la población colombiana. Es decir, el 80% de la población no es objeto de las políticas que se están desarrollando hoy en día. Y en ese momento ya se estaba diciendo, lo que tenemos que tener es un país urbano. Y Kerry lo ha dicho, digamos, hay que acelerar la creación del país urbano para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y seguramente, yo me acuerdo de Kerry, pues, bueno, entre las cosas que he estudiado, pues digamos, Kerry dice que hay que cambiar el modelo de desarrollo y inclusive él lo lleva a la conferencia de Vancouver, al primer hábitat. Un cambio en el modelo de desarrollo que, no, lo aplastan, desde luego le dicen que no. Entre otras, la misma misión colombiana que estaba encabezada pues, por Planación Nacional y en ese momento estaba Miguel Urrutia, dijo que no era ese el problema no era ese el del hábitat, y entonces ni siquiera lo pudo presentar en hábitat.
Pero ese es, digamos, el planteamiento de base que estaría aquí, que nosotros 20, 30, 40, 50 años después, yo no sé cuándo hicimos la misión de ciudades, en el año 12, en el 2012, esto debe ser no sé cuántos años después, todavía estamos diciendo por qué seguimos siendo un país urbano sin política para las ciudades. ¿Por qué seguimos siendo un país en el cual el problema se sitúa en el territorio, desde luego, pero es como si las ciudades no tuvieran territorio? Es como si las ciudades no tuvieran suelo. Es como si uno no tuviera que gestionar el suelo para una ciudad, como para el campo. Entonces me parece que ahí hay un legado extraordinario, digamos, no recogido. Nadie lo ha recogido y poco se ha hablado de él. Que el alcalde Barco después fue presidente, pues claro, ¿cierto? Y por eso incluyó el tema de las ciudades dentro de su plan de gobierno. Pero el tema fundamental seguía siendo, ¿por qué no hacemos una política urbana? ¿Por qué no tenemos un pensamiento sobre la ciudad? Bien sean las ciudades dentro de la ciudad, bien sea el plan de integración urbana o los instrumentos de la ley novena, que en el fondo, pues, habría que decir que fracasaron un poco, porque no se tenía una concepción real de planeación, y eso es otra cosa, es otra historia. A mí la historia que me interesa es esa. No. Yo soy mucho más específico. Yo soy mucho más específico, más tardecito. Sí, luego hablamos de los edificios públicos, que ahí es donde creo que hay ahí un buen aporte. Bueno, muchas gracias. El siguiente punto en la agenda es el plan vial y las canalizaciones como vehículo para la construcción de lo público, que por ejemplo Doris aportó para esta exposición una serie de reflexiones que narran y tejen ese punto. ¿Podrías comenzar, por favor? Sí, precisamente ya lo mencionaba en la primera intervención, la cantidad de obras que se llevan a cabo en el plan vial, y es la primera vez que se habla de plan vial con presupuesto y con trazados, en tanto que los planes posteriores al plan de Le Corbusier corregían ese plan vial que él había propuesto, creando sectores y sectorizando la ciudad para hacer la ciudad de los 15 minutos. Parece mentira, quien lo creyera, de Le Corbusier. Básicamente lo que hace el alcalde Barco es completar esa malla urbana siguiendo los lineamientos de las proporciones de las vías y las jerarquías de las vías que plantea por primera vez Le Corbusier con el sistema de las 7 vías. Es decir, que desde una vía grande, que viene siendo la carrera 30, que la proyectó el plan de Le Corbusier y que hace parte de la carretera panamericana, a partir de esa vía de conexión regional y nacional, se desprendían y se comunicaban con otras vías de menor jerarquía, y esas vías iban derivando a otras vías de menor jerarquía hasta entrar en los barrios, y en los barrios pues había sectores comerciales donde se podía resolver las cuestiones cotidianas a pie. Básicamente esa malla urbana que proyectó el alcalde Barco es la que tenemos hoy en día. De hecho, él proyectó la avenida longitudinal de Occidente, se alcanzaron a comprar las tierras y por eso ahí están las tierras, que hoy en día están siendo usadas para alquilárselas a los contenedores que llegan con las mulas desde el Pacífico. O sea, en el lado de la zona franca, al lado del aeropuerto, tenemos un parqueadero de contenedores de todas esas mulas que traen contenedores de los puertos del Pacífico y del Atlántico. Y hay otros que están siendo alquiladas también como parqueaderos por parte del IDU, tratando de rentabilizar de alguna manera esa tierra que está expectante para la construcción de la avenida longitudinal de Occidente, que no se explica por qué no ha sido pues construida, ¿no? A pesar de que varias veces ya se han pagado valorizaciones
respecto a esa obra. Por lo tanto, ese plan de vías que vemos ahora, o esa red que vemos ahora, en un plano dibujado por el Plan de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, le vemos un ritmo que va marcando las vías norte-sur, Carrera Séptima, Caracas, la 30, luego la 50, la Boyacá, la Cali, que van haciendo los semicírculos, y en sentido norte-sur tenemos la Carrera Séptima, tenemos la Norte Quito Sur y la Caracas, que se vuelven autopista, norte y sur, etc. Entonces hay un ritmo de vías principales que básicamente fueron las vías que proyectó y que construyó el alcalde Virgilio Barco. Sí, realmente desde mi punto de vista y mirando esto ya con un poco como historia, el momento en que el alcalde Virgilio Barco hace la 68, hace la Boyacá, que eran entre otras vías que ya estaban dentro del sistema de plan vial. Yo creo que el sistema de plan vial, del gran sistema de plan vial como forma de definir la ciudad, más los sistemas, digamos, de las grandes infraestructuras, han sido el único momento en que ha habido una discusión sobre la forma general de la gran ciudad. De resto, lo único que ha habido en planeación, y seguramente habrá personas aquí que no van a estar de acuerdo conmigo, o otras que no están, lo que se ha dedicado a la planeación de la ciudad es hacer remiendos y arreglos y crisis y a aceptar cambios de usos y dar mayores densidades. Hoy en día hay una especie de, yo lo diría dictadura de los planes parciales, que es como haber delegado la responsabilidad de la administración de la ciudad de planear, haberla delegado en iniciativas privadas que desde luego se consultan con la administración distrital, pero para mí el último momento que viene además del alcalde Gaitán Cortés, porque el alcalde Virgilio Barco, como alcalde, lo que hizo fue unas grandes ejecuciones muy bien hechas, entre otras porque había la presión de que venía el Papa ¿cómo es que se llama la cosa? Al Consejo Eucarístico, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Venía el Papa al Congreso Eucarístico, hicieron el templete, hicieron el Parque Simón Bolívar. Hay una serie de decisiones a gran escala que se toman en ese momento que todavía las gozamos, en el sentido de que todavía, mal o bien, nos movemos por esas vías, todavía mal o bien son las alternativas que ha habido para montar el sistema de Transmilenio. Es decir, es un momento, digámoslo, heroico de una serie de vías que se construyeron sobre espacios disponibles, probablemente muchos propiedad ya de la nación o muchos baldíos o muchos aún de ese enorme predio que eran las 1.300 hectáreas de la Hacienda del Salitre, que es una de las fortunas de Bogotá y que vamos a hablar más tarde de eso, pero para concretar este punto de vista, el alcalde Virgilio Barco entiende la importancia de acometer grandes obras que estaban planeadas y soñadas desde hace mucho tiempo, porque el mismo Corbusier, cuando dibujó esos dibujos que hace sobre Bogotá, cuando lo invitan, Corbusier viene antes de 1950, viene como 3 veces y hace el plan regulador de Bogotá y él dice, aquí vamos a tener las B0, la B1, lo que está diciendo Doris, y vamos a tener este tipo de vías y este es el orden de la ciudad. Eso sigue vigente en la planeación, aparece Jorge Gaitán Cortés, establece estas cosas, lo vuelven acuerdos del Consejo y llega Virgilio Barco y hace las primeras de esas vías, importantísimo, lo mismo que los canales y los desagües y todo eso, y seguramente faltó mucha infraestructura urbana de peso, pero repito, es
el último momento en que hay una preocupación sobre la forma de la ciudad. Después de eso, en los momentos de planeación de las diversas alcaldías, hay grandes preocupaciones por el límite de la ciudad, por el no crecimiento, y hay discusiones, y está hoy en día a mi modo de ver, tristísimo sainete sobre la regional de Occidente, que unos días sí se hace, otros días no se hace. Es indignante que los espacios que están destinados para vías no se terminen esas obras, y está desde luego el tema de la reserva Van der Hamen, que ha sido un debate muy, muy difícil de llevar y no ha llevado muy inteligentemente. Creo que recordaremos y se recordarán, habrá recuerdos de la importancia de las obras de Virgilio Barco como alcalde para la definición de la forma de Bogotá. Sería una manera de terminar con ese punto. No sé si alguno de ustedes está en desacuerdo, que sería ideal. Gracias, Daniel. No tanto desacuerdo como una pequeña aclaración, digamos. Cuando nosotros empezamos a estudiar a los años 60, había una idea de que el alcalde Gaitán Cortés había hecho una cantidad de planeación y el alcalde Barco los había ejecutado. Y cuando uno se acerca a la cosa, no es tan así. Primero porque Gaitán Cortés sí es un gran planeador, eso no hay duda. Pero si ustedes se acercan a un texto como Alternativas para el Desarrollo de Bogotá, que es del año 69, de la administración Barco, yo creo que es el mejor texto que se ha escrito sobre Bogotá y sobre la planeación en Bogotá todavía. No hay ninguno ni que se le parezca. Es realmente un excelente texto de cómo pensar una ciudad. Ahí en Alternativas para el Desarrollo ustedes encuentran hasta la plusvalía, ¿sí?, que se cobra hoy en día. Todo ese tipo de cosas están ahí puestas. Cómo se deben hacer las cosas, cómo pensar en una ciudad y en sus infraestructuras, cómo pensar en una ciudad y su sistema vial, cómo pensar en una ciudad y su región. Es decir, lo que hay ahí es realmente un masazo realmente extraordinario, ¿sí? Entonces uno cuando llega y dice, no, es que lo que hizo Gaitán, lo que hizo Barco fue ejecutar, además de que era un gran ejecutor, que yo eso no lo manejo, pero eso Doris lo podrá decir, y Daniel, bueno, y Rafael. ¿Sí? Pero realmente ahí hay una manera de pensar la ciudad extraordinaria. Es decir, como si la ciudad si se densifica, si no se densifica, si la ciudad se crece, si no se crece, si la ciudad es policéntrica o monocéntrica, si la ciudad es... Bueno, todo eso está planteado ahí en las Alternativas para el Desarrollo, que es un texto que desafortunadamente los urbanistas de hoy y los arquitectos de hoy no conocen. Todavía no me toca. Sí, yo quería también agregar algo, José, de lo que tú también sabes mucho, y es de la influencia de Kerry en ese documento de alternativas, ¿no? Sí, no, pues el documento alternativo está firmado por Kerry. Entonces, es un encargo que le hace la administración Barco al CID de la Universidad Nacional. En esa época, el CID, que era el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, que es de la Facultad de Economía, realmente estaba dedicado a temas urbanos y tenía una cantidad de cosas sobre temas urbanos. Entonces, él lo hace ahí, en la Universidad Nacional, con el CID, realmente ahí es donde digamos, se gesta esa idea. Es parte de una correspondencia entre Barco y Kerry que es absolutamente extraordinaria. Ahora que en la Universidad Nacional tuvimos la fortuna de que nos llegaran unos documentos del alcalde Barco, del doctor Barco, tanto de alcalde como presidente, sobre esos temas, es absolutamente extraordinario lo que hay allí, ¿sí? Extraordinario. En esa correspondencia, por ejemplo, entre uno y otro, cómo piensan la ciudad, cómo se discute el tema de la ciudad, ¿sí? Cómo se plantean los problemas. Porque es que no es el problema solamente de si está bien o está mal, o si está mal hecho o bien hecho, si yo le pongo límite o no le pongo límite a la ciudad. Es absolutamente imposible poner límite a la ciudad, entonces pues ahí está. Gracias, José. ¿Algo que añadir en este punto? Bueno, el siguiente en la agenda trata sobre la Ley Novena de 1989.
que dicta normas sobre planes de desarrollo municipal, entre otras disposiciones. ¿Quién sabe eso? No tengo ni idea. Bien. Empiezo a decir locuras. La ley novena es una cosa muy interesante porque la ley novena viene de un esfuerzo legislativo que hizo este país en todos los años 60. Entonces, entre el año 64, 64, 63, 64 y la ley novena del 89, hay 20 proyectos de ley, 20, sobre temas que tienen que ver con algo que se llamaba la reforma urbana. No puede decir si eso es reforma urbana o no, pero realmente el problema que angustiaba a todos estos legisladores era la vivienda, ¿sí? Y ahí hay proyectos de todo tipo, conservadores, liberales, MRL, el doctor Jorge Valencia Jaramillo, etcétera, porque hizo uno que fue interesante, y todo eso terminó quedándose en nada. Los años 80 es una cosa, digamos, desde el 70 al 80 hay algo que pasa en este país y es como si hubieran borrado el tema urbano. Es como si nos hubieran pasado una planadora y todo lo que había, los 5 centros de investigaciones importantes que había en el país sobre temas urbanos, en el 80 ya no existe. Entre otras, aquí el CPU de la universidad, en el cual yo tuve posibilidad de trabajar alguna vez, 0. No quedó nada. O sea, en el 76 ya no quedaba nada, ¿sí? El Centro de Investigaciones del CID de la Nacional se dedicó a la economía, etcétera, el del Valle, la de Antioquia. O sea, eso se acabaron las columnas de opinión. Uno veía perfectamente a los concejales de la ciudad, el famoso consejo serio que tuvo la ciudad, digamos, en los años 60, exponer sus ideas en los periódicos, a pasar a una sección de Bogotá en la cual, pues, básicamente lo que se registran son los atracos, ¿sí? Y uno que otro muerto por allí. Pero de resto, no hay nada que le diga a usted algo sobre la ciudad relativamente interesante. Entonces, como si hubieran borrado los 70s y los 80s, es como si uno borrara todo ese enorme esfuerzo. Es impresionante el esfuerzo que se hizo en los 60s. Todos los países latinoamericanos con centros de investigación, y se hicieron por lo menos 40 congresos latinoamericanos sobre temas urbanos y temas de vivienda. En el 80, ni uno. Bueno, etcétera. Sí, yo quiero agregar algo sobre la ley novena, que pues me tocó estudiarla. Y es lo que menciona el alcalde Barco en el libro que cité al principio, y es llevar la planeación integral al país. Básicamente la ley novena sí le da potestad a los municipios para planear su territorio, pero es multiescalar también. O sea, parte de los municipios sigue con los departamentos y entre todas esas escalas supuestamente se hacía todo el plan, el gran plan del país. Por lo tanto, yo creo que no estábamos preparados técnicamente para eso tampoco, José, porque en ese momento es el Estado central, todavía no estamos con las autonomías municipales que vienen en los años 90, y con la autonomía municipal vienen los planes de ordenamiento territorial, que son encargados básicamente a los municipios. Y en ese momento la ley novena piensa en congruencia con la planeación integral que se deben hacer planes multiescalares hasta llegar a un plan general de la nación, ¿no? Planes departamentales, planes municipales. Creo que habla de las regiones también. Tendría que repasarla. Y el gran plan nacional de abajo hacia arriba, ¿no? Vale, muchas gracias. Continuemos con el cuarto punto sobre Ciudad Salitre y esa noción de las ciudades dentro de la ciudad como un proyecto y modelo de gestión urbana. Rafael, ¿quisieras aportar? Gracias. Buenas noches. A mí me tocó ya el presidente Barco recalentado porque toda su visión urbana, desde cuando fue alcalde, no se había podido realizar. Y entonces, siendo el presidente Barco un hombre de obsesiones, cuando me llamó me dijo, mire,
No pudimos hacer renovación urbana porque se nos quedó por fuera en esta discusión su obsesión con la renovación urbana. Él dejó previsto la renovación urbana de San Fasón, y eso, que eran 30 hectáreas, se refundió, como dicen aquí, durante todos esos años. Entonces, en Salitre, lo que el presidente Barco quiso dejar sentado fueron sus obsesiones y crear un modelo urbano para demostrarle al país que había posibilidades de crear un país más equitativo, más grato en términos de la construcción de ciudades y más eficiente. Y adoptó o recicló el concepto de Kerry, de las ciudades dentro de la ciudad, que se había originado en el gobierno de Misael Pastrana, en la política de las 4 estrategias. La obsesión del presidente Barco radicaba en 3 cosas. Una, redireccionar el crecimiento de la ciudad. A él le preocupaba la ciudad lineal, porque consideraba que no era una ciudad que facilitara temas que para él eran importantes, como la equidad y la inclusión. Entonces, Salitre, curiosamente, territorialmente es la bisagra de Bogotá entre el sur y el norte. Y además tiene un eje que se había desestimado a lo largo del desarrollo de Bogotá, que era el aeropuerto. Entonces, se aferra a Salitre, que desde el gobierno de Misael Pastrana se había formulado como el sitio para experimentar modelos urbanos, y desde Misael Pastrana hasta el 86 no se había podido quitar la propiedad a la Beneficencia Cundinamarca, que lo había diseñado como un conjunto residencial cerrado de 240 hectáreas y 100.000 viviendas, cerrado en todo su contorno y con un estacionamiento corrido de 240 hectáreas. Entonces el presidente Barco, que no le tenía miedo al antagonismo, se enfrenta al síndico de la Beneficencia, que era dueño de Salitre, y me dice a mí, si este señor no acoge las nuevas teorías del modelo urbano, pues es muy sencillo. Tengo que hacer una aclaración. Probablemente eso no se hubiera podido hacer hoy, pero en ese entonces el presidente nombraba al gobernador y al alcalde. Entonces había una línea de mando vertical que hoy en día no existe. Hoy en día cada alcalde es autónomo en sus cosas. Y los gobernadores también. Entonces, el día que yo tengo la pelotera con el síndico de la Beneficencia, que además había sido secretario del Partido Liberal, se llamaba Ricardo Vaquero, el presidente me dice, mire, esto es muy sencillo, y hablé con el gobernador, y ahí va una carta de destitución. Entonces, aquí sí es una pelea perdida que tiene el síndico, damos la pelea, y finalmente Salitre, la Beneficencia, suelta las 240 hectáreas, y el presidente no me pide sino 3 cosas. Una, que hay que desarrollarla en 4 años. Yo le digo, presidente, usted es un optimista, eso no es posible. Bueno, todo ese cuento me dice que yo soy un incompetente, y finalmente, pues, nos comprometemos con un modelo de gestión que es clave en esto, y es que el presidente comisiona al Banco Central Hipotecario para que se constituya una fiducia, y me dice a mí, ¿y cómo se va a hacer el diseño? Porque para todo el mundo puede ser relativamente fácil decir, pero eso no tiene mérito, es un barrio más. Pero no, es que tratar de diseñar, financiar y construir, que eran las instrucciones del presidente Barco, en 4 años, una ciudadela de 240 hectáreas, de 30.000 viviendas, era bien complejo. Entonces, la primera complejidad mía era, ¿y cómo se diseña eso? Entonces, si se le daba a un solo arquitecto, pues yo quedaba atrapado. Si se le daba a 2, pues no se hacía nada porque se peleaban los 2. Entonces nombramos 3, con 3 finalidades distintas. Uno era un filósofo del urbanismo, que era Fernando Jiménez. Fernando se la pasaba pensando en cómo era el continente latinoamericano, y siempre le apostaba que iba a haber una autopista que era Quito-Patagonia, o Caracas-Patagonia era la vaina. Caracas-Tokio. Bueno. Entonces, Fernando tenía el componente filosófico. Billy Drews había tenido la experiencia con el Banco Central Hipotecario de construir Ciudad Tunal. Y yo, para mi satisfacción y mi desgracia, pensé en Daniel Bermúdez también, porque Daniel es obsesivo de un concepto que no existía, y a ese entro en un minuto. El concepto es el diseño del espacio público.
Bogotá no tiene o no tenía en ese entonces diseño de espacio público. Ustedes son demasiado jóvenes, yo nací viejo desde que nací y entonces tengo una memoria gigantesca en eso. Bogotá no mantenía los parques. Aquí no existía una estructura administrativa de manejo de parques. ¿Qué se hace en eso? Fernando y Daniel principalmente miran cuáles son los grandes derroteros de Ciudad Salitre y ahí el presidente Barco interviene con el plan vial. Para él es una obsesión que haya una vía paralela a la 26 y se produce una vía que ha tenido varios nombres, se llama La Esperanza, se llamó luego Galán y yo no sé cómo se llama hoy en día. Volvió a ser La Esperanza. Bueno. Esa fue la segunda obsesión, tienen que hacer esa vía. Y la tercera obsesión era, tiene que empezar a forcejear con el concepto de que la ciudad no puede ser incluyente. Y entonces, cuando a nadie le interesa comprar tierra en Ciudad Salitre, tenemos una reunión que es una catástrofe, todo el mundo dice que ya se le pasó el cuarto de hora a Ciudad Salitre, y el presidente me dice, no se le pasó, construya 1.300 apartamentos. Y entonces, de emergencia sacamos unos planos de Ciudad Tunal, se acondicionaron a la topografía y a los suelos de Salitre, y se construían las 1.300. Y entonces todo el mundo dijo, al haber metido esa vivienda de interés social, no va a haber desarrollo de estratos más altos. Y el presidente Barco me dijo, claro que los va a haber. Lo que pasa es que este país, y es la obsesión mía, es crear un modelo de pensar en grande. Y le dije, a ver, explícame qué quiere decir pensar en grande. Y me dijo, pensar en grande es que el diseño de las ciudades debería ser responsabilidad del Estado. La construcción de las ciudades puede ser responsabilidad del sector privado, pero el diseño debería ser, porque el Estado tiene una mayor capacidad de pensar en grande. Efectivamente, Bermúdez con esas vainas que tiene, hizo andenes que creo que tienen 3 o 4 o 5 metros, son unas vainas gigantescas. Salitre tenía un problema gigantesco y era que las zonas de cesión se habían entregado todas en el Simón Bolívar. Entonces no había ninguna posibilidad de tener parques al interior. Se resolvió con un parque pequeñito que era Sausalito y con una cosa que los 3 diseñadores lo sacaron, que era el Parkway de la Soledad, que se desarrolló desde el occidente hasta el oriente de Ciudad Salitre. ¿En qué fracasamos con Ciudad Salitre? Que pensamos que dado que había demostrado la viabilidad de ser una ciudad más sensata y más equitativa, pensamos que cuando se terminara el desarrollo de Ciudad Salitre, el sector privado iba a retomar esos parámetros de diseño para los nuevos diseños por ejemplo, en Suba. Y no, el país tiene una querencia a quedarse pensando en chiquito. Tan pronto se llegó a Suba, se volvieron a los andenes de 1 metro, se volvió a que los parques eran fraccionados. Y en eso fracasamos. El presidente me echaba la culpa a mí, pero la verdad es que es un problema de país. Es un país que no se atreve a pensar en grande, que no se atreve a tener como prioridad, llamémoslo, el beneficio general. Sí, cada uno de los constructores hace su oficio y en el mejor de los casos cumple con la norma, pero la norma no necesariamente es una norma que permite construir un diseño que sea más incluyente, que sea más equitativo, que sea más funcional. Y no hay ningún elemento de política pública en términos de integración social más importante que un buen espacio público. Voy a ver si se me quedó algo por fuera porque yo ya estoy muy viejo para estas cosas. No, en esencia es eso. Tuvimos la fortuna que la embajada americana se quería trasladar para el norte, a la hacienda Santa Bárbara en la 127, no, en la 119, ¿es esa vaina? 116, y la convencimos de que se fuera, y esto ya es la anécdota final. Entonces llegué un martes a Palacio y le dije al presidente, tenemos un interesado en comprar tierra para la embajada americana. Me dijo, no hay la menor posibilidad. Y le dije, ¿por qué no? Me dijo, porque usted lo que me quiere diseñar es el Triángulo de las Bermudas. Imagínese usted lo que va a hacer la Universidad Nacional, la embajada americana y el Ministerio de Defensa triangulados. Cada vez que la Universidad Nacional se encienda,
la embajada tiene que cerrar y el Ministerio de Defensa tiene que intervenir. Por lo tanto, olvídese de esa vaina. Le dije, pues que no tenemos dolientes. Finalmente accedió, se hizo la embajada y hubo otro que Daniel debe acordarse, y es que la Avenida de la Esperanza no conectaba con lo que hoy en día es la Feria de Exposición. Hubo que hacer trampa ahí, y entonces a mí me mandó Regina 11 por haber invertido recursos públicos en un pedazo que no era de Ciudad Salitre. Yo creo que eso cubre por qué el presidente, al llegar a su gobierno, dice, tengo que dejar ejemplos tangibles de lo que es posible y lo que eran sus obsesiones. Se me olvidó decir que obviamente la razón por la cual nadie quería comprar ahí, porque al lado queda la cárcel Modelo y quedaban los tanques de Ecopetrol. Y entonces el sitio no era un sitio cotizado. Y Salitre, el éxito de Salitre le abrió las posibilidades a que todo ese occidente de Salitre para abajo se desarrollara una nueva ciudad, y es una ciudad multiestrato y es una ciudad multiuso. Y Salitre fue de los primeros que dijo, pues que ahora llaman la ciudad de los 15 minutos o lo que sea, porque Kerry en eso estaba obstinado, que hubiera no solamente todos los estratos, sino la mayoría de los usos. Fallamos en una cosa que no la podíamos incorporar, que son lugares de empleo, de empleo masivo. Pero sí estaba la zona industrial pegada. Sí, bueno, sobreviví. Pues esta historia tiene muchos, ¿está sonando bien? Esta historia tiene muchas esquinas difíciles y muchas anécdotas interesantes. Yo creo que en medio de todo esto está la mentalidad de Virgilio Barco, la mentalidad de ingeniero de Virgilio Barco, de ingeniero culto y de ingeniero sagaz que entendía la política. Y también en esto está la mentalidad de liberal, ¿no? Hoy en día no se puede hablar de liberales. Probablemente muchos aquí no se acuerdan qué era realmente el Partido Liberal en Colombia, pero ahí hay una mirada sobre la importancia de la participación del Estado que regule de ciertas maneras, que los privados actúen de cierta manera. Hoy creo que ahí estamos en los dos extremos: o el Estado hace todo y mal hecho, o le entrega todo a los privados y mal hecho también. Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo importantísimo que tiene que ver con esto. En el caso específico de Salitre, si en algo existe la suerte, y si las ciudades pueden tener suerte, esta condición que tenía las 240 hectáreas de Salitre, de ser un remanente de una finca gigantesca que heredó la beneficencia de Cundinamarca, era una finca de 1.300 hectáreas que heredó la beneficencia de Cundinamarca en 1936, a la cual cada vez que un presidente quería hacer algo importante, echaba mano y le decía al síndico o al gobernador y a Alfonso López Pumarejo: mira, voy a hacer la Universidad Nacional, vengan para acá, no sé cuántas hectáreas, el Parque Simón Bolívar, la Avenida El Dorado, el mismo Centro Administrativo Nacional. Todo eso es parte de esa enorme finca que recibió la beneficencia, y también un sinnúmero de, diría yo, viéndolo con perspectiva, de regalos que se le habían hecho a las comunidades religiosas, a las comunidades como el Centro Don Bosco, una cantidad de cosas. Es decir, es una zona de Bogotá, es que como yo estoy viendo aquí el plano que está allá, es una zona de Bogotá que se llenó de repente de institucionales importantes o no. La universidad externado tenía la Universidad Libre tenía un terreno muy importante. Dentro del Parque Simón Bolívar está el Jardín Botánico. Entonces, de repente, ¿qué nos encontramos? Una ciudad lineal, como dice Puki Rafael Obregón, una ciudad lineal que a nosotros nos enseñaron que Bogotá era una zona de actividad múltiple en forma de C, que al lado de los cerros, y que era muy difícil de desarrollar bien porque la ciudad lineal
congestiona en 2 o 3 vías todo su movimiento. Y nos encontramos la posibilidad de que aquí salga, y ahí viene Fernando Jiménez, que decía, pero es que esto de Salitre, si aquí estamos en el centro y el tercer puente está a tantos kilómetros, en esos kilómetros hacia el occidente estamos cerquitica. Es decir, la visión de desarrollo urbano de Fernando Jiménez fue impresionante. Dijo, es que es el sitio de desarrollo. Y nos dicen, vamos a hacer ahí una ciudad, pero ojo, hay un antecedente citado por Rafael, que es que ya había hecho el síndico de la Beneficencia un gigantesco proyecto de no sé cuántas viviendas, una cosa que de 100.000 viviendas, que era una cosa con una densidad asesina, creo que se puede hablar de densidades asesinas, y empieza un interesantísimo proceso de reflexión de qué es Bogotá. Empezamos con Fernando y con Billy y con Rafael y otras personas y con José a ver cuáles son los momentos estelares del urbanismo de Bogotá que nos ha enseñado Bogotá que funcionan, y ahí aparecen los parkways que tenemos, aparecen la Avenida de la Esperanza como eje de actividad que venía desde el plan vial, esa estaba trazada, ¿no? Creo que se acuerda, se llamaba el Acuerdo 2 del 80, José debe saber, estaba ya en el acuerdo. Eso hoy en día echamos de menos. Cuando yo le digo a mis estudiantes, oiga, busquen el plan vial hoy no hay una cosa nueva y es un sancocho de lo que están definiendo en los diversos planes parciales. No hay una mirada, como ya les dije antes, global de la ciudad. Y con ese proceso de introspección de qué es la ciudad, establecemos el plan vial, las manzanas grandes que tienen un pequeño parque adentro, como esos pequeños parques que hay en el norte de la ciudad. Se estudia una altura, menos mal, en ese momento existía una restricción de alturas por el aeropuerto que todavía existe, porque las alturas que se están haciendo hoy son indignantes, ¿no? Realmente dirán que es que yo ya estoy muy viejo y que no sé qué, esas cosas, a mí me parece que vamos re mal. Ese proceso fue supremamente interesante y existía el compromiso casi que filosófico que todavía tratamos algunas personas de enseñar, que es que para que una ciudad sea amable y sea completa, si tienen 100 metros para urbanizar, 50 van a lo público y 50 se quedan para el privado. Afortunadamente se hicieron esos parkways porque sí, el lastre que teníamos era que los parques se había hecho una sesión anticipada al otro lado de la 26. Entonces no había espacio para parques, pero menos mal, con grandes andenes. Yo me acuerdo Fernando Jiménez diciendo, no, estos andenes deben ser de 7 metros y aquí los árboles son cada tanto. Esos árboles están espectaculares hoy en día, ¿no? La labor fundamentalista de Fernando en eso, que había sido decano de la Facultad de Arquitectura de esta universidad, fue supremamente importante. Es un momento que probablemente no se repita, lleno de defectos, probablemente hay algunos edificios que no son. Pues el día que fuimos a lanzar a Camacol, que ya estaba Guillermo Gómez, que era de la fiducia, que se montó, Guillermo Gómez Estrada, el gerente de Salitre, que nos invitó a una convención, a una reunión de Camacol en Girardot. Me acuerdo que yo personalmente fui a explicar el proyecto el proyecto de promoción de ciudad que decíamos, cómo se debe promover una ciudad, y Fernando decía, traigamos los colegios. El Liceo Francés casi logramos que se traslade para allá, ¿no? Y que traigamos, en fin, pues fuimos a Camacol, y yo me acuerdo explicando qué iba a hacer, y de repente los antiguos constructores o mayores, o constructores de mayor edad, que se paran y dicen, no, y estos son, entre comillas, no, mijito, eso que tú estás diciendo es para industria, esas zonas, es decir, había una miopía tal del sector privado que construía ciudad, que pensaban que algo que estaba más cerca del centro que el tercer puente era, no, eso sí es para industria jardín, ¿no? Pues aparecieron en esa reunión de Camacol, aparecieron unos
un grupo de Bucaramanga, que no me acuerdo cómo se llama, que es el primero que se comprometió a comprar lotes con un sistema muy ágil que tenía, es un grupo de Bucaramanga, cuyo nombre no me acuerdo, y ahí sí empezaron todos los constructores bogotanos, que no están aquí, pero que me encantaría que oyeran esta historia, a decir, no, qué interesante Salitre, tal vez tienes razón, no sé qué, y ahí está, Salitre, con unas vías, es decir, Rafael Moneo, cuando entró a Bogotá una vez que lo invitamos aquí, el famoso arquitecto español, dijo, qué maravilla estos bordes que le han logrado hacer a la avenida 26. Nosotros con Fernando Jiménez habíamos soñado que enfrente al CAN, Centro Administrativo Nacional, en donde hubo, entre otros, un proyecto muy interesante de Oma y Lorenzo Castro, que no lo van a construir. Enfrente al CAN teníamos una especie de plaza elevada para unir los dos lados. Ese sí fue un sueño supremamente interesante, pero es porque la ciudad tuvo la suerte de tener terrenos disponibles de enorme dimensión y de que estos terrenos fueran públicos para hacer todas estas cosas que han sucedido ahí. O sea que la historia sí es como dice Rafael, y nosotros sabíamos que lo que hiciéramos contábamos con el apoyo del presidente, quien alineó al gobernador y al alcalde, aunque después ya entró, después de esto, cuando empezamos ya fue el primer alcalde popular, Andrés Pastrana, que siguió apoyando el proceso. Pero esa es la historia, y todavía hay terrenos, ahí después hay unas cosas extrañas, no sé qué, que yo me separé de esto, pero yo creo que hay un importantísimo grupo económico que compró muchos lotes, porque al principio no se iban a vender los lotes, sino cuando el que haga edificio, no era para vender lotes de engorde, todavía hay lotes de engorde ahí, ¿no? Pero una experiencia interesantísima que ojalá se pudiera, y hubo, dentro de lo que decía José, ensayos de repetir esto, por ejemplo, en Cali con la Marco Fidel Suárez, se llama una escuela, o con una pista de un aeropuerto, mejor dicho, todavía hay zonas es decir, en Barranquilla existe una cosa que se llama el batallón. Los que conocen Barranquilla, hay una zona muy, muy importante que casi que va hasta el río, la base naval y el batallón, que cayó en manos de un plan parcial con edificios de 35 y 40 pisos, ¿no? Que son, es decir, esa cosa no es manera, eso no son buenos modales para hacer las ciudades, no se puede así, realmente. Esto fue un ejemplo de creer en lo público y ejecutar como el privado, que yo creo que eso era Virgilio Barco. Solamente para hacer una aclaración, yo estaba en Planeación Nacional en el año 74, Planeación Distrital en el 72 y Planeación Nacional en el 74. La obsesión de Kerry era que hubiera este modelo de ciudad dentro de la ciudad, por lo menos en 4 ciudades. Kerry pensaba continuar con los siguientes gobiernos, pero la gente no lee la historia, y parte de la discontinuidad que menciona José en la ciudad también sucede en el país. El gobierno siguiente a Misael Pastrana fue el gobierno de Alfonso López Miquelsen, y Rodrigo Botero Montoya, que era ministro de Hacienda, resolvió pelearse con Kerry a muerte y tumbar todo el sistema de la UPAC que Kerry había iniciado. Y entonces la construcción se frenó prácticamente en seco, pero se dejaron iniciadas 4 ciudades dentro de la ciudad, de las cuales solamente se hizo media en Bucaramanga, que era la ciudad de La Real de Minas. Sí. La de Barranquilla, que era la que el presidente quería de primeras, el presidente Pastrana quería así de primeras, y luego López, en lo que trató de adoptar, era la ciudad de la 20 de julio, que nunca se hizo. Y Salitre se trató de hacer y tuvo 3 nombres distintos: Ciudad Verde, sí, Ciudad de la Capital y eventualmente Ciudad Salitre. Pero es este desastre de que no somos capaces de construir una política que requiere 10 o 20 años para mostrar sus beneficios, sino que vamos retaseando cada vez más y se desdibujan todas las ideas o filosóficas o de diseño. Y una última anécdota en relación a Bermúdez. Yo estaba horrorizado porque nosotros habíamos puesto unas condiciones para que hubiera calidad arquitectónica en los edificios, pero en la medida en que nadie nos quería comprar al comienzo,
eliminamos esas condiciones. Y entonces aparecieron unos edificios, uno de esos lo llamábamos las Torres del Conde de Pátula, acuérdense, que fueron de los primeros que se iniciaron. Entonces yo dije, no, esto no puede seguir siendo. Me dijo, muy tranquilo. Todos los árboles van a tapar los edificios, así que no importa que la arquitectura no sea la ideal. Pero sí fue por la aeronáutica civil, que no pudimos hacer más altura, por suerte, y nos quedamos en 8 pisos. Lo otro es que se inició que todo edificio público tenía que ser por concurso en Salitre. Fue la primera vez que se organizaron los concursos públicos y se alcanzaron a hacer 2 o 3. El primer edificio de Masanti, entre otras, es una iglesia que es un salto de esquí que está ahí. El segundo fue la imprenta nacional que se hizo por concurso. Y bueno, luego el Banco de la República, que Salitre estaba mordisqueado en ciertos sectores. Pero lo que es importante es que Salitre devolvió la confianza de que los estratos sí se podían mezclar. Una ciudadela con un nombre que me parece complicado, que se llama La Felicidad, y que queda a unas cuadras al sur de Salitre. Es una ciudadela que contempla hasta estrato 5, porque se perdió el susto de que el sur o el centro podía tener vivienda de ingresos medios altos, y Salitre, doy fe de eso, tiene desde la vivienda de interés social hasta estrato 5 bordeando el 6, en lo que es la estratificación nuestra. Sí, ese proceso es que estoy ya como haciendo recuerdos, ese proceso de promoción de ciudad que hablaba Fernando Jiménez, no era sino buscar quién viene a hacer viviendas aquí, y apareció el Fondo Nacional del Ahorro, que se comprometió con una serie de terrenos importantes. Aparecieron otras construcciones, una clínica que quedó del otro lado, que se llama la Clínica Colombia, y después zarpazos, ¿no? Eso sí, zarpazos hubo muchos. El primer zarpazo anterior a Salitre había sido la terminal de transporte. La terminal de transporte se hizo con una planeación y una forma incomprensible, los que vean los planos, pero ahí estaba metida, era como un lugar. Y después apareció un día la fiscalía. Le vamos a dar de las esquinas más importantes, porque es tan importante la seguridad del país, no sé qué tan, la fiscalía, un mordisco, que nos quedamos muchos perplejos, ¿no? Esto podría ser, pero de repente aparece un edificio de Aníbal Moreno, muy buena, como estos juzgados que hay sobre la Avenida de la Esperanza, que se llama el Tribunal de Cundinamarca, creo que es, y aparece otro zarpazo, que ese sí pensarían que tenían derecho, que es otra manzana que se la lleva la gobernación de Cundinamarca, de Cundinamarca, con un edificio muy triste, realmente, ¿no? Pese a todo, cuando yo visito, que a veces lo hago con mis estudiantes o con gente, visito los 2 o 3 vías completas que hay de Ciudad Salitre, eso es un éxito. Si nadie habla bien de Salitre, yo hablo bien de Salitre, me encanta ir a verlo, porque los árboles que soñábamos con Fernando Jiménez se sembraron, crecieron y están enormes, y yo creo que el hecho de tener unas líneas rectas, bien construidas, unos andenes amplios, y que las líneas de las luminarias estén bien y que sean todas parecidas, son fórmulas muy elementales, pero son calidad urbana. No es tan difícil, realmente, es una demostración. Lo que sí no se puede hacer es con andenes de 1 metro, como decía Rafael, o sin árboles, en fin, es una manera pragmática de que las cosas se pueden hacer bien y que trascienden. Y alturas de 8 pisos. O de 28. ¿Hay más? Bueno, ya acabamos. Eso sería lo siguiente. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Tenemos unos minutos para preguntas o comentarios por parte del público. ¿Quiénes quisieran participar? Muy interesante. Sí, perdón un minuto. ¿Cómo es la historia del metro? Yo entiendo que eso se empezó a planear en 1943 y todavía no existe. Yo sé que el metro ha habido toda clase de ensayos,
Lo que yo les voy a contar es que el metro que se está haciendo. Si nosotros sabemos, los arquitectos, que hay en estas empresas, Metro Línea 1, Línea 2, no sé qué, se están moviendo, están llamando a arquitectos, eso está haciendo. Lo otro eran esfuerzos perdidos que nunca, es decir, yo creo que eso se dice mucho, que si no hay verdaderamente el interés político de hacer las cosas, no se hace, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esta aventura del metro elevado en la Caracas. Yo soy partidario de ese tipo de metro. La construcción subterránea en la sabana de Bogotá es una pesadilla, pero no, Mauricio, no te puedo contestar más, ¿no?, que esto. Esta señora quería hacer una pregunta. Gracias. Yo creo que soy de las más viejitas acá, entonces yo aprendí desde que era niña, que aquí no lo dicen pues porque es de la administración Barco, pero me acuerdo que Gustavo Rojas Pinilla hizo como, no sé, como el centro de todo, porque hasta donde yo sé, creo, la calle 26, el CAN, la Biblioteca Nacional, todo eso fueron obras que dejó él. ¿Sí? Esos son los que saben de historia, pero sí, Gustavo Rojas Pinilla hizo el CAN, el Centro Administrativo Nacional, y la 26, y él comenzó con el aeropuerto, sí. La biblioteca no, la biblioteca nacional no, esa es anterior, pero y hay otro alcalde que hizo, el alcalde Masuera, que hizo la 26 en la parte de arriba, porque ese sí se metió por entre unos parques hermosos que había, pero hizo la 26, ¿no? Es que no podemos tener actitudes románticas respecto a que la ciudad no necesita vías. Yo en eso soy muy pragmático, la ciudad necesita vías y también necesita transporte masivo, desde luego, pero vías necesita. Por eso es que a mí me duele tanto ese debate o esas noticias sobre la vía regional de Occidente, que nada que la hacen. Bogotá, el país necesita esas vías, ¿no? Una pregunta por acá. Perdón. Un minuto termina nuestra intervención. Solo una cosita, es que lo que pasa es que ahí está la ruptura entre la nación y la ciudad. ¿Cómo es posible que las vías nacionales lleguen a Bogotá? Y ve a ver Bogotá qué hace. Entonces se le entregan la autopista del norte en La Caro. Usted ha visto en cualquier ciudad del mundo, están las circunvalares, son hechas por la nación, están hechas todas las vías para que realmente haya una continuidad en todos los trazados, digamos, urbanísticos. Pero como no hay claridad en eso, entonces simplemente usted llega al municipio y dice, ve a ver usted qué hace, ¿no? Y yo entrego la autopista del norte o la 80 o cualquiera que son vías nacionales en el borde de la ciudad. Eso es una mamá. No digo. A diario en la calle y en las redes sociales escuchamos a los ciudadanos quejarse por la planificación de la ciudad. Decimos que es un desastre, pero como lo vemos en esta exposición y en sus testimonios, Bogotá y algunas partes de la ciudad tuvieron planeación, muy buena planeación. ¿Cuál creen ustedes que es el gran problema urbanístico de la ciudad, teniendo en cuenta que gran parte de la ciudadanía se tiene que movilizar 2 o 3 horas por trayecto para llegar a sus trabajos y devolverse a sus casas? ¿Y cómo creen que se podría solucionar? Bueno, sí, es la preocupación de todos nosotros, los que nos dedicamos a esto. Yo creo que hay una baja capacidad técnica últimamente. En los últimos 20 años ha disminuido la capacidad técnica para proyectar la ciudad, pero también la capacidad política para tomar decisiones sobre ese proyecto de ciudad. Como decían al inicio, no es posible que cada administración se invente una Bogotá nueva y tenga que formular un plan de ordenamiento territorial nuevo con estudios nuevos que valen miles de millones de pesos, cuando los problemas son los mismos y la ciudad es la misma. Por lo tanto, la combinación entre lo técnico y
lo político y también lo ejecutivo que hemos resaltado aquí del alcalde y del presidente Barco, pues eso se ha perdido, se ha diluido, ¿no? Y básicamente las políticas públicas quedan en el aire, no alcanzan a aterrizar, no alcanzan a llegar al territorio. Trato de dar una respuesta a esa pregunta. Se han perdido dos cosas grandes. Una, Planeación Nacional tenía como función al comienzo pensar en el país como integralmente. Planeación Nacional se ha venido volviendo más una entidad financiera y por lo tanto no hay esa visión de cómo se integra región, cómo se integra ciudad, cómo se integra todo el sistema territorial. Lo otro es que era en ese entonces, a veces cada 20 años se hacían estudios de gente con mirada de afuera que trataba de contestar esa pregunta. Y aquí hubo un estudio importante en los años 70 que se llamaba Fase 2. Y Fase 2 lo que trató era de resolver si esto debería ser una ciudad monocéntrica o no debería ser una ciudad monocéntrica. De ahí surge un poco la teoría, porque Fase 2, Planeación Nacional, había contratado a Kerry. Y Kerry empieza a insinuar que Bogotá debería tener 5 o 6 ciudades dentro de la ciudad, para efectos de disminuir la necesidad de tráficos entre extremos de la ciudad. Y se había dejado previstas 5 bajo el estudio de Fase 2. Hemos perdido un poco esa capacidad de mirar porque la política o el ejercicio de la política se volvió a atender lo urgente más que lo importante. Y por lo tanto la visión global que nos hubiera dado respuestas como las que se han planteado aquí, hoy en día es bastante inexistente. La gente tiene la necesidad de resolver pues, lo que ha sucedido. Galán lleva 2 meses y ya el concepto de planear la ciudad se le desbordó porque ha tenido los incendios, ha tenido la inseguridad, ha tenido lo demás. Y José y yo que estuvimos en planeación distrital hace 20 y pico de años. 20. No, yo estuve hace 60, pero porque yo también estuve hace 30. Pero planeación distrital en ese entonces tenía una sección dedicada a eso. Pensemos cómo es la ciudad. Hoy en día está completamente atropollada por un factor. El UPAC que creó Kerry nos cogió sin planeación urbana y el UPAC modificó que el interés dejó de ser el beneficio general y se volvió el beneficio particular. Me explico. Cuando no había, el UPAC era básicamente una unidad de poder adquisitivo por el cual el ahorro hasta que se llegó el UPAC se destinaba a cualquier cosa, pero no había un ahorro dirigido a un sector. Kerry lo que hace es que dice todo ahorro debe ir a construcción. Y eso produjo una avalancha de construcciones que la ciudad ninguna ciudad estaba en capacidad de poder administrar. Y se desbordaron las ciudades, pero se desbordó también el apetito del sector privado. Entonces el sector privado empezó cada vez a pedir más altura y más densidad por razones de un mayor incremento en el valor de la tierra. Y efectos como la plusvalía o todas las herramientas que se trataron de diseñar no surtieron efecto. Por eso es que ahora la tragedia es que ese modelo de desborde se trasladó a los pueblos. Uno va a los pueblos y empieza a ver alturas de 12, 15 pisos en pueblos habaneros que no son capaces de manejar eso ni en tráfico, ni en servicios, ni en esparcimiento. Entonces, la respuesta es, antiguamente había mayor capacidad de pensar en una mirada más objetiva y más a distancia. Y una segunda cosita, digamos, hablando de transporte, pero solamente para contestarle lo del transporte. Pero lo que no parece lógico es que una ciudad le entregue a los alcaldes el decidir cuál es el transporte que tiene que tener la ciudad. La tienen que decidir los técnicos. Eso es una cosa sumamente complicada, pero aquí la pelea es entre unos alcaldes. Ninguno de los dos sabe transporte, ¿cierto? Porque no son capaces de diseñar un sistema metro, un sistema... Ninguno de nosotros, pues, o sea, tiene que ser un técnico. Entonces, aquí resolvimos entregarle la discusión del transporte a los alcaldes.
Y entonces, no, a mí me gusta más es así y a mí me gusta más es así. A mí me gusta más es así. Entonces, eso me parece que es un problema muy complicado. Y lo segundo que quiero reforzar sobre el tema que Daniel planteó, y que me parece que y Rafael lo planteó muy claramente, es cuál es la injerencia que debe tener el Estado en esto, en la construcción de la ciudad, ¿cierto? Porque ahorita ustedes ven lagos de Torca o esas cosas en las cuales, pues básicamente lo que hay es nada, o sea, una cosa donde resolvieron, no se hacen viviendas sino negocios, ¿cierto? Nadie está haciendo viviendas sociales, está haciendo negocios. Nadie está haciendo vivienda como debe ser. A nadie le importa nada. Los edificios se dimensionan según el negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué altura puede? La suficiente para que el negocio me dé. Entonces, no hay ninguna posibilidad de tener una... ¿Por qué las ciudades del mundo no son así? No son de... Entonces, si fuera así, no sé, todas las ciudades europeas serían de 40 pisos o de 50. No, resulta que pueden ser de 5. Resulta que los Campos Elíseos pueden ser de 5 pisos o 7 pisos, no sé, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay una ausencia de capacidad de regir lo que está pasando ahora, que es gravísimo. Por ejemplo, en renovación urbana, es que usted tiene que tumbar 6 manzanas para que una superentidad de esas privadas le interese hacer algo, cuando la renovación de las ciudades se ha hecho con pequeño constructor. El pequeño constructor que es capaz de hacer un edificio de 5 pisos, de 7 pisos, de cambiar aquí, de tumbar la casa y hacerla, eso ya no existe. Eso existió al comienzo del UPAC, los que se llamaban los hijos del UPAC, que era el pequeño constructor que podía tumbar la casa y hacer un edificio de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos. Eso ya no existe. Ahora hay que tumbar 7 manzanas o si no, no se puede hacer nada. Sí, hay que quitarle el parlante a usted. ¿Alguna última pregunta? Aprovechando a nuestros invitados. Y pues también, a ti como moderador igual, pues tú eres igual, cumples un rol importante para la ciudad. Aprovechando la experiencia, aprovechando obviamente el trabajo cercano que ustedes tuvieron con el expresidente Barco y un poco en miras, con nuestro interés también de estudiar pues, las políticas públicas de ciudad o las políticas públicas de urbanismo. Mi pregunta un poco, tal vez en un sentido pragmático, filosófico, ¿cuáles serían las lecciones de la gestión o del trabajo de la trayectoria del expresidente Barco para los nuevos retos que tenemos como ciudades, ¿no? A 2070 se proyecta a 2050 se proyecta que el 70% de la población viva en ciudades y eso trae consigo una serie de retos significativos en materia ambiental, en materia social, en materia de desigualdad, en ciudades pues como las latinoamericanas con unas implicaciones también muy profundas sobre esos temas, sobre conservación del patrimonio, sobre cómo conciliar el construir al mismo tiempo que preservamos la naturaleza, sobre cómo garantizamos el acceso a la vivienda digna de las personas, con otra serie de fenómenos también más complejos. Y entonces es eso, como en términos pragmáticos o filosóficos, cómo afrontar esos nuevos retos a los que nos enfrentamos y en los cuales esta generación va a tener que trabajar o va a tener que seguir un poco con el trabajo que ustedes han iniciado. Tú eres de ciencias políticas. De gobierno y asuntos públicos. Ah, qué interesante, sí. Mira. Uh-huh. Pues claro, básicamente para las políticas públicas tiene que haber planes, que es lo que dice el presidente Barco, pues la lección que nos deja, planes y proyectos y presupuestos. Porque generalmente las políticas públicas sí que se planean y tienen programas y se aterrizan, se territorializan, pero en términos de urbanismo tiene que haber un modelo de ciudad que han dicho todos aquí. ¿Cuál es el modelo territorial de esta región metropolitana? Porque ya es inevitable que lo sea. Por ejemplo, teniendo en cuenta cuestiones como el transporte, donde las rutas de transporte de los otros municipios llegan hasta los límites de Bogotá y de ahí sigue Transmilenio, cosas como esas, por ejemplo.
que no son integrales y que de alguna manera a través de planes, acuerdos entre entes territoriales, yo creo que se podría avanzar en ese sentido. Lo que pasa también, y creo que algo de eso se ha hablado acá, es que cada uno administra su parcela como quiere y como puede, ¿no? Y hay muy poco diálogo entre los entes territoriales. Aunque hace poco participé con Juanita Gobertus en la creación de la región metropolitana, no sé eso en qué va. Un proyecto muy interesante, muy bonito, donde incluso se toca ese tema, ¿no? De las políticas públicas. Bueno, invitados y público, muchísimas gracias. Otra jornada muy interesante de esta agenda académica en el marco de la exposición sobre Virgilio Barco Vargas. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.